Muy bien, amados, pueden tomar asiento, que el Señor me los bendiga. Doy gracias al Señor por permitirme compartir hoy la palabra después de un fin de semana y un tiempo bastante agitado, pero con la voluntad de Dios que el Señor hablará a través de su Santo Espíritu, y solamente me pongo ante Él como su instrumento para compartir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Una palabra que el Señor me ha regalado, creo que ya hace 1 año y medio, la tenía guardadita, y siempre que la quería sacar decía: Señor, el Espíritu Santo de Dios siempre le pone a uno el momento, y ese momento era hoy. Ese momento era hoy. Y con todo el temor delante del Señor le pido, Padre, te pido, Espíritu Santo de Dios, que me permitas, Padre, compartir tu palabra con denuedo, con claridad, con entendimiento, Señor, y que llegue al corazón de mis hermanos, Padre amado, con toda la humildad, entendimiento, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, para atesorarla, Señor, y que como iglesia seamos edificados y tú, Señor, seas glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Oseas. Es un libro bastante, digámoslo así, bastante, no difícil, pero es un tanto complicadito de entender. Y para poderlo entender, para poder entender el pasaje que vamos a leer el día de hoy, tenemos que tener como un conocimiento amplio de toda la historia de Oseas. Oseas generalmente es conocido, lo conocen, es que fue el profeta que se casó con la prostituta, y ya. Y no es solamente eso, no es solamente eso. Me acompañan, por favor, al capítulo 14, y vamos a leer del versículo del 1 al 7. Dice la bendita y santa palabra del Señor: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerá como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Amén. Cuando leemos esto decimos: bueno, ¿y esto de qué se trata? Porque a veces como que, ¿no? Decimos: ¿de qué se trata esto? Estos 7 versículos nos hablan de una promesa. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando nosotros nos volvemos a Él. Mira, pero pastora, yo no estoy alejada del Señor, yo vengo aquí a la casa del Señor. Amados, no es solamente venir a la casa del Señor, porque ya lo hemos comentado antes, muchos dicen ser cristianos porque vienen a una iglesia cristiana, y no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. ¿Ya? Pero para poder entender un poco este pasaje que alcanzamos a leer, tenemos que tener como en conocimiento o en entendimiento de qué se trata el libro de Oseas. No es solamente de que un profeta, de que un escogido del Señor a predicar la palabra se casó con una prostituta y bueno, entonces ¿qué testimonio es el que está dando? No se trata solamente de eso. ¿Sabe de qué se trata Oseas? Se trata de la representación de nuestra relación con Dios. Se trata de la fidelidad del Señor y la infidelidad nuestra como pueblo de Dios. De eso se trata. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces, amados, el Señor nos quiere enseñar
cómo permanecer en Él, que no nos alejemos de Él, porque el Señor siempre lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que mantengamos en íntima relación con Él, pero nosotros siempre mantenemos como las cabritas, saltando de un lado para otro. Y Él quiere que nosotros seamos verdaderas ovejas, las ovejas que se dejan guiar por su pastor, por el Señor. Y de eso se trata el libro de Oseas. No es solamente una historia, sino nuestra relación con el Señor. Se trata del amor incondicional de Cristo para con nosotros. Nosotros que somos infieles al Señor, a veces no nos damos cuenta que somos infieles, pero somos infieles al Señor. Mire, y en general, en la mayoría de las predicaciones, cuando se hablan de los atributos del Señor, uno de los atributos más grandes del Señor es su fidelidad. Y uno dice, el Señor es fiel, y es fiel. Y siempre hablamos del Señor, el Señor nunca va a cambiar, y siempre vamos a hablar de los atributos, de lo lindo que es el Señor. Y siempre, ay, tan lindo mi Señor, y Él es fiel, y me dio esto, y me dio esto, y me dio esto. Pero nosotros, ¿qué tan fieles somos con el Señor? Se trata es de que meditemos, de que reflexionemos. Este mensaje el día de hoy es para reflexionar de nosotros, qué es lo que le damos al Señor, cómo es nuestra relación con el Señor. Oseas representa a uno que habría de sacrificarse por su esposa, no solamente perdonándola, sino muriendo por ella, que es lo que el Señor hizo por nosotros. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Y recordemos que en la Biblia, en la división que hay de profetas mayores, profetas menores, los mayores no son los que son de más importancia, sino porque escribieron más, y los menores tienen relatos un poco más cortos. El libro de Oseas es el primero de los 12 profetas menores, ¿no? Con él se abre esa época también en que los profetas tienen que hablar la palabra en un tiempo bastante difícil. El reino de Israel estaba dividido en ese momento, y Jeroboel era el rey que estaba en ese momento de Israel, y era un rey bastante malo, un rey bastante perverso. Había inmoralidad, había idolatría, había abuso al extranjero, había abuso a los pobres. Entonces, quiero que para que lleguemos a la palabra que tenemos para el día de hoy, en esos 7 versículos, vamos a dejarlo para lo último. Lo primero que vamos a hacer es entender un poco qué fue lo que Oseas tuvo que vivir para poder predicar lo que él predicó. ¿Ya? Entonces, si vamos por favor al capítulo 4. Capítulo 4, o sea, vamos a movernos un poco en los primeros 4 versículos, capítulos más que todo. Dice, el capítulo 4, versículo 1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Amados, esa era la condición de la tierra, era la condición de la sociedad, y nada diferente a lo que vivimos hoy. Nada diferente a lo que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo en esa misma época. En la misma época de los jueces, en la misma época de aquellos profetas que hablaban palabra de juicio, pidiéndole al pueblo que se convirtieran al Señor y pidiéndole a sus gobernantes que se volvieran al Señor. Hoy día tenemos que pedirle al Señor por nuestros gobernantes, porque en ellos las leyes que son aprobadas, y son aprobadas más que todo, no para beneficio propiamente del pueblo, sino para destrucción del pueblo. Porque muchas de las leyes aprobadas hoy en día son leyes donde llevan al pueblo, llevan a las naciones a la degradación social, donde están llevando a nuestros hijos a que tengan un concepto diferente de Dios, porque hasta la Biblia las quitaron de las escuelas. Ya no enseña la palabra del Señor, ya no hay respeto por las cosas de Dios.
Entonces, ¿cómo es posible que en una situación, por ejemplo, como la que el pastor nos comentaba hoy, para esas cosas sí hay aprobación? Para que salgan desnudos a la calle, a montar bicicleta, a declarar el mes del Pride Gay, no sé qué. ¿Cómo es posible que hoy en día los gobiernos no conozcan de la palabra del Señor? No entiendan que si no somos gobernados por la palabra del Señor, pues la nación va a venir a pique. La nación se va a degradar, la sociedad se va a degradar. Anteriormente veíamos el respeto de cada persona por los profesores. Al profesor se veía como una autoridad. Hoy en día los niños no tienen ningún respeto por un profesor. Hoy en día uno no ve respeto de los hijos para con los padres. Ahora los padres nos tenemos que quedar callados porque no podemos decir nada, porque si no, al niño pobrecito, a él no lo vamos a, ¿cómo se dice? A traumatizar. Y llame a la policía para que venga. No, que por favor, esas son cosas donde el gobierno, los gobiernos se han dejado tomar y se han degradado, y eso hace que la sociedad también se degrade. Entonces, esas eran las condiciones en la sociedad en ese momento, y nada diferente a lo que vivimos el día de hoy. Y eso era lo que Oseas profetizaba con juicio, diciendo: si no se convierten al Señor, pues el Señor los va a castigar. Eso era lo que proclamaba Oseas. Ser parte del pueblo de Dios en aquella época era una cuestión más bien como de cultura, una cuestión como de costumbre. Ir a un servicio de vez en cuando y llevarle algo allá al Señor para que rendirlo en el holocausto y ya, quede bien. Nada diferente a lo que vivimos el día de hoy. Pues como fui al servicio el domingo pasado, este domingo no voy. Entonces tengo de 15 en 15 y 20 en 20. Y si, bueno, pasó un mes, bueno, en un mes no pasó nada, cuando me pase algo voy. No, amados, tenemos que permanecer. Y permanecer, hay que ser constantes en el Señor, constantes en la oración. Y no dejarnos de congregar, amados, porque tenemos que escuchar la palabra de Dios en todo momento. No dejar de orar en nuestros hogares, porque tenemos que orar en todo momento. No dejar de edificarnos los unos con los otros, amados. En todo momento tenemos que permanecer en la palabra. No podemos ser de cada 8 días, sino en la semana tenemos que estar compartiéndonos la palabra del Señor, de estar en oración, de estar estudiando, de estar permanentes en el Señor. Entonces, en aquella época y en esta época también rendirle un culto al Señor, pero nada que me comprometa, nada que cambie mi forma de vivir, nada que cambie mi estilo de vida, nada que cambie eso. Y eso era lo que en esa época Oseas también hablaba, ¿no? Profetizaba. Entonces la gente decía: bueno, más que todo voy, calma mi conciencia y ya, no vuelvo a un culto. De labios para afuera, todo era de labios para afuera. Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amados, muchas veces nosotros decimos: primero Dios, primero Dios, primero Dios, y se escucha muchísimo. No, primero Dios, primero Dios. Si dijéramos realmente primero Dios, sería realmente primero Dios, antes que cualquier otra cosa. Pero nosotros realmente cambiamos al Señor por cualquier cosa. Lo cambiamos por cualquier salida, lo cambiamos por cualquier invitación, lo cambiamos por cualquier cosa, y nosotros no podemos cambiar las cosas de Dios por nada. Y simplemente es de labios para afuera. Y miren que Isaías también lo decía. Isaías, no vaya a la cita, yo se la digo. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por costumbre, amados. Y Dios, amados, nuestro Dios no es un Dios de ritos.
Nuestro Dios no quiere peregrinaciones, nuestro Dios no quiere que cambiemos, lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra actitud para Él. Él no quiere religiosidades. Él quiere un corazón sincero, un corazón verdadero. Mire que ahora que el pastor compartía acerca de los diezmos y las ofrendas, muchas veces los decimos, usted puede traer los millones que quiera, pero si usted no los trae con la actitud correcta de su corazón y con el entendimiento, más bien no los traiga. No los traiga. Preferimos, o prefiere el Señor, un penique, pero con toda la alegría y con todo el corazón. Es mejor. Es mucho mejor. Porque es mejor dar con el corazón y no porque sea una costumbre dar. No, amados. No por costumbre. Y el Señor no quiere ritos, Él no quiere peregrinaciones. Él quiere que cambiemos nuestra actitud hacia Él, que hagamos justicia, que caminemos en verdad y que le honremos bendiciendo sus mandatos, que le honremos bendiciendo su palabra. Osea le advertía a la nación que se convirtieran, pero que se convirtieran de corazón, de que se convirtieran a Dios, que volvieran su corazón al Señor. De lo contrario, Dios estaba levantando un pueblo en esa época, estaba levantando a los asirios, un pueblo bravo, un pueblo guerrero, un pueblo fiero, y ese pueblo estaba destinado a que viniera y tomara la nación para que la destruyera. Y Oseas predicaba diciendo, si no se convierten al Señor nos van a destruir. Y eso era lo que pasaba, amados. Eso era lo que pasaba. Pero la gente no entendía. El pueblo aparentemente escuchaba, y esto no es muy lejano a lo que vivimos hoy en día. El pueblo aparentemente escuchaba, pero no escuchaba. No escuchaba lo que le estaba diciendo. Prestaban atención, o sea, no prestaban atención, sino que por un oído les entraba y por otro les salía. Miren, desafortunadamente es así, y en nuestros países latinoamericanos no estamos enseñados a leer. No estamos enseñados a leer. O sea, lo hacemos casi que por obligación, porque tenemos que ir a la escuela, y cierto, pero a veces leemos y no entendemos. O nos dicen algo y no lo captamos, no lo procesamos. Y eso era lo que pasaba con el pueblo en ese momento. Porque muchas veces nos dan la información y después estamos preguntando, ¿y dónde es? ¿Y cuándo es? Y está todo escrito. No leemos. Después, ¿cuándo es que es? ¿Y dónde es que es? ¿Y a qué horas tengo que estar ahí? ¿Y quién va a estar? ¿Y cómo es? Y todo está escrito. A veces damos toda la información, o se nos presta toda la información, pero no leemos y no entendemos lo que está ahí. Muchas veces porque no me interesa de momento, o porque leo pero no lo proceso. Y nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, tenemos que procesarla, tenemos que entenderla y aterrizarla en nuestro corazón. Aterrizarla en nuestro corazón y ejecutarla con entendimiento. Ejecutarla con entendimiento. Entonces, el pueblo no quería escuchar, o escuchaba, pero no prestaban atención. ¿Y cómo? Dígame, ¿cómo va a salvar al Señor un pueblo que no quería escuchar el mensaje de salvación? ¿Cómo quiere? Todos queremos ser salvos, todos queremos ir al cielo, todos queremos estar con el Señor alabándole, pero no queremos aceptar el mensaje de salvación. No queremos escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces decimos, el Señor dice, y sí, el Señor lo dice y va a permanecer allí, pero ¿qué nos habló el Señor a nosotros, a nuestro corazón? ¿Qué habló el Señor a nosotros para que nosotros lo pudiéramos entender? Que pudiéramos comprender. Mira, la semana pasada, el pasado domingo, tuvimos un servicio precioso, un pastor invitado, y lo primero que él dijo, este es un mensaje para que permanezcamos. Y eso es, en eso se centra nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de permanecer, y de permanecer con disciplina en el Señor.
disciplina, no hubo disciplina de castigo, sino de ser uno constante, ¿no? De ser uno constante en los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo quería ese pueblo ser salvo? Porque siempre queremos tener los beneficios, ¿no? Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, dame, Señor. Siempre tener los beneficios, pero nosotros, ¿cómo permanecemos en el Señor? Si nos hacen una invitación y domingo, mediodía, no alcanzo a llegar a la iglesia, me voy. Porque muchas veces preferimos lo que el mundo nos ofrece, lo que otras personas nos ofrecen, que las cosas del Señor. Entonces no ponemos al Señor en primer lugar, y por esa razón muchas veces somos infieles. Mire, somos infieles hasta en el trabajo, porque teniendo la oportunidad quizás hasta de hablarle a alguien, ahí, ay, no, me da pena. No, eso es infidelidad, porque cuando uno ama a alguien, y no me digan que que cuando uno tenía esas compañeritas de estudio y uno tenía su noviecito, uno no se sentaba y no hablar con la compañerita de estudio acerca del noviecito. ¿Se lo decía? No queda que sí. Entonces uno hablaba y salimos y hablamos y dijimos y lo amo y le di esta tarjeta y todo lo que el amor trae, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tratar de permanecer en ese amor con el Señor. Permanecer en el amor con el Señor. Amados, nosotros no podemos cambiar al Señor por cualquier otra cosa. Miren, muchas veces el Señor, cuando las personas no entendemos o no queremos captar el mensaje del Señor, muchas veces el Señor prepara los mensajeros. Y muchas veces los mensajeros somos nosotros mismos. Con las vivencias que a nosotros el Señor nos permite, ¿para qué? Para que podamos entender y podamos compartir a otros lo que el corazón del Señor siente. Porque muchas veces la idea es poder entender el corazón de Dios. Y a veces nosotros no entendemos las otras personas, a veces nosotros no entendemos qué es lo que puede estar sintiendo otra persona. Muchas veces no entendemos el corazón del Señor, y cuando nos llegan las vivencias, que a veces son vivencias tan extrañas que podemos pasar, decimos, esto es lo que el Señor quiere compartir o me hace entender a través de esto que estoy viviendo. Y miren, le dice el Señor a Oseas, un hombre que está compartiendo la palabra del Señor al pueblo, al gobierno. Y le dice el Señor en el capítulo 1, versículo 2, le dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Amados, así somos nosotros, cuando nos apartamos del Señor. Mire, y no solamente son los que no han vuelto a la iglesia, podemos ser nosotros los que estamos aquí, porque muchas veces podemos estar sentados en presencia, pero el espíritu de nosotros no está en conexión con el Señor. Solamente por costumbre. Solamente por costumbre. Y eso le dijo el Señor a Oseas, porque él predicaba con juicio y la gente no le atendía, quizás no lo entendían tampoco. Le dice, ve y tómate una mujer de fornicación y toma hijos de fornicación. Resulta que tomó una mujer que con el tiempo se le prostituyó. Y tuvo con esa mujer, su esposa se llamaba Gomer. Y con ella tuvo 3 hijos. Y mire, el primer hijo fue un varón y a su primer hijo le puso Jezreel. Son nombres que el Señor le dio a él, no fueron escogidos por Oseas propiamente. Fueron nombres que el Señor le dio a Oseas, ¿para qué? Para poder llevar el mensaje que el Señor quería compartir para su pueblo. Y le dijo Jezreel. ¿Y qué quiere decir Jezreel? Yo castigaré. Y en esa época poner ese nombre era un nombre de vergüenza. Era como ponerle, por decir algo, si en este momento tenemos un hijo, ponerle Caín o ponerle Judas. Nombres de vergüenza. Este nombre Jezreel fue el nombre de una reina que le lamieron su sangre los perros. Era un nombre de vergüenza. Después hablaremos de Jezreel.
El segundo que tuvo fue una mujercita, y le dijo el Señor a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama. Lo-ruhama. Lo-ruhama puede sonar muy bonito para nosotros en español, pero en hebreo no. En hebreo también era un nombre bastante fuerte y quiere decir: no me compadeceré, no me voy a compadecer de mi pueblo. Y el tercero que tuvo fue a un niño que lo llamó Lo-ami, y quiere decir: no sois mi pueblo. Entonces imagínense a Oseas predicando la palabra que predicaba y teniendo la vida que estaba llevando. Y tener 3 hijos donde le dice el uno: yo lo castigaré, no me compadeceré y no son mi pueblo. Imaginen cómo sería la burla ante la sociedad en ese momento. Pasa el tiempo y Gomer, su esposa, deja su hogar por ir a buscar lo que ella deseaba. Y Gomer representa a cada uno de nosotros, pueblo infiel. Y buscar lo que cada uno de nosotros desea. Nosotros antes, cuando nosotros aprendemos a amar al Señor en verdad, primero aprendemos a buscar y a complacer lo que al Señor le agrada. Pero nosotros como humanos, siempre, el ser humano en general, somos egoístas, porque siempre buscamos complacernos nosotros mismos. Primero nosotros, y después lo demás. Gomer deja su hogar y trata de buscar, o quiere buscar lo que ella deseaba vivir en ese momento. Pero Oseas trataba de estorbarle. Oseas hacía lo mismo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros somos llamados, amados, por más que queramos alejarnos del Señor, el Señor vuelve y nos trae. Como sea, el Señor vuelve y nos trae. Y desafortunadamente para nosotros, pasar pruebas muy duras para tener que entender que donde no quiere el Señor es caminar recto con Él. Y mire lo que hace Oseas. Oseas capítulo 2 versículo 6 dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. O sea, Oseas trataba de ponerle barreras, trataba de ponerle tropiezos para que ella no se alejara, para que ella mantuviese fiel a su matrimonio. Pero ella prefería hacerse daño. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, amados, cuando empezamos a querer tener o disfrutar de lo que nosotros quisiéramos vivir, muchas veces nos hacemos daño nosotros mismos, antes que estar permanentes en los caminos del Señor. Nos hacemos daño, nos humillamos, caemos tan bajo. Y eso fue lo que le pasó a Gomer. Y entonces, en ese momento, ya Oseas empieza a entender un poco lo que el Señor quiere compartir con su pueblo. El mensaje que quiere compartir. Entonces ya Oseas empieza a predicar un poco diferente. La gente está viendo por su testimonio, por la forma de vida que él está teniendo, están viendo un poco cómo el Señor, a un hombre que a pesar de que su esposa le es infiel y que tiene hijos con nombres de mensajes que el Señor quiere hablar, él permanece fiel a lo que el Señor le ha encaminado a hacer. Oseas, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, permaneció fiel y llevó el mensaje que el Señor le puso a llevar. Y ese es el Señor, la fidelidad del Señor, la fidelidad de Dios para con nosotros. Entonces, él cambia su mensaje de juicio y señalamiento por un mensaje de esperanza. La gente decía: ¿cómo es posible que un Dios que dicen ser tan bueno, ese Dios que Oseas está predicando, un Dios que es amor, un Dios que es tan bueno, cómo es posible que quiera venir a terminar con nosotros? ¿Cómo va a venir a mandar a los asirios para que acaben con nosotros? Entonces Oseas cambia el mensaje de juicio a un mensaje de esperanza.
Un mensaje donde Él dice, si se convierten al Señor, si se vuelven al Señor, Él nos va a perdonar. Entonces, entre tanto Gomer que se alejó del Señor, va pasando de mano en mano, va pasando de un hombre a otro. Pasó de un hombre, pasa a otro, luego a otro y luego a otro. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Cuando nos alejamos del Señor o empezamos a ser infiel en el Señor, no siguiendo sus preceptos y sus estatutos, pasamos de un error que nos conlleva a otro. Y siempre pensando solucionar en nuestra propia sabiduría, pasamos a otro error más grande. Y cada vez pasamos de error a error, que nos conlleva de pecado a pecado. Y eso era lo que pasaba con Oseas. Entre tanto que iba pasando de hombre a hombre, se iba degradando. Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, pónganle cuidado a esto, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Sí ven lo que está diciendo Gomer aquí? Todo es mí, todo soy yo. El que me da mi pan, el que me da mi aceite, el que me da mi lana, el que me da mi comida, el que me da mi bebida. O sea, todo lo que yo quiero. Y eso era lo que buscaba Gomer. Y no nada diferente de nosotros, siempre salimos a buscar lo que nosotros queremos. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios desea para nosotros. Mire, muchas oraciones no son contestadas, pedimos al Señor cosas. Y muchas oraciones no son contestadas, ¿saben por qué? Porque el Señor nos está protegiendo. No son contestadas porque el Señor sabe que donde tengamos lo que estamos pidiendo, nos alejamos del Señor. Le damos la espalda al Señor. Al final, y el último de los amantes de Gomer, decide que ya Gomer no le es de su uso, la desechan. La desecha completamente. ¿Y sabe qué hace? La pone en venta como esclava. La pone en una venta de esclavos. Oseas se da cuenta de esto. Oseas se da cuenta de ello. Y va corriendo donde el Señor. Va corriendo donde el Señor y Oseas desgarra su corazón en oración ante el Señor y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Mira lo que está pasando con Gomer. Y le dice el Señor, capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Tortas de pasas significa el amor que nosotros tenemos para con otros dioses, lo que es más importante para nosotros antes que el Señor. Pura idolatría. Lo que ponemos primero antes que el Señor. Y le dice el Señor, ve y ama a esa mujer adúltera. Y le dice Oseas, ¿cómo voy a amar a esa mujer adúltera? Dice, que la ame como amo, que la ames tú, Oseas, como yo, Jehová, amo a mi pueblo, aunque adúltero, pero lo amo. Y ámala a ella con ese mismo amor. Y Oseas, quiero recordarte que tú también eres parte de ese pueblo. O sea, nosotros podemos compartir la palabra, pero el hecho que la compartamos tampoco quiere decir que nosotros no le seamos infieles al Señor. Que la ame como yo amo a mi pueblo Israel, el pueblo del cual Oseas tú también eres parte. Gomer estaba en subasta, nadie quería dar nada por ella. Nadie quería dar nada por ella. Y en un arrebato de esos, el subastador coge y la desnuda. ¿Saben qué significa la desnudez en una persona? Y en aquella época, humillación. Humillación. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido.
Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Amados, cuando nosotros nos alejamos de las cosas del Señor, así nos volvemos. Así nos volvemos secos. Podemos estar en la iglesia, pero uno conoce cuando alguien se está alimentando de la palabra, cuando alguien está en oración y cuando alguien no. Porque uno ve la sequedad, uno ve la aridez. Y habla con las personas y la palabra del Señor por ninguna parte. Y pueden estar viniendo cada 8 días. Pero hay aridez, hay sequedad. Y cuando Oseas ve esa desnudez con que el vendedor la ha despojado de sus vestidos, es la mayor humillación que una persona puede tener. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros, eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos degrada tanto que nos pone en humillación. Nos humillamos, nos volvemos hasta lo más bajo. Pero ¿qué hace Oseas? Oseas va y compra a Gomer. Oseas 3:2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas dio todo lo que tenía por ella. Oseas dio todo lo que tenía por Gomer. Y quizás podrían estarse burlando de él diciendo, ¿cómo es posible que pague todo lo que tiene por una mujer que ya no vale nada? Quizás su consumo en el pecado la había envejecido, quizás, porque cuando nos consumimos tanto en el pecado, uno conoce a las personas cuando no están bien con el Señor, porque en su rostro se refleja mucha tristeza. Se ve un desgaste, se ve como un envejecimiento, ¿no? Se ve algo diferente y no agradable. Se ve completamente diferente, se ve mucha tristeza en la persona. Y eso era quizás en ese momento a Oseas, podrían estarse burlando de él diciendo eso, ¿no? Pero Oseas ofrece todo lo que tiene por Gomer. Y la pregunta es, ¿no fue eso lo que ofreció el Señor por nosotros? ¿No fue eso lo que hizo el Señor por nosotros? ¿No fue eso lo que el Señor hizo pagando en la cruz por nosotros? Y el Señor no entregó lo que el mundo pedía, el precio que el mundo pone por cada uno de nosotros. Porque muchas veces si tienes dinero, vales. Si tienes los mejores contactos, vales. Si eres una persona de influencia, vales. Si no, para los demás no vales. No, para el Señor valemos. Y el Señor pagó por nosotros lo que en precio para Él valemos. Y pagó fue con su sangre, con su vida. No el precio que el mundo pone por cada uno de nosotros. Así que, amados, nosotros para el Señor tenemos un valor incalculable. Nosotros para el Señor valemos su preciosa sangre. Su preciosa sangre. Nosotros no fuimos comprados con cualquier moneda, no. Nosotros fuimos comprados con la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sellados para Él con su Santo Espíritu. Sellados para Él con su Santo Espíritu. Miren, yo analizaba, ¿no? Pensaba, yo decía, uy Señor, pero el diablo pecó, tuvo su caída y nunca se volvió a levantar. Pero el diablo pecó solo una vez. Pero el Señor no derramó la sangre por él. Ahí se quedó condenado por la eternidad. Y nosotros, ¿cómo es el amor del Señor para nosotros? Que nosotros pecamos una y otra vez, cometemos errores, pero el Señor siempre nos llama con sus cuerdas de amor a que volvamos a la comunión con Él. El Señor no nos va a dejar. Y miren lo que le dice Oseas a Gomer, que es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Oseas 3:3, y le dije,
tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. El Señor está declarando fidelidad. Fidelidad. Pero nosotros tenemos que declararle fidelidad a nuestro Señor. Fidelidad de parte de nosotros. Siempre hablamos de los atributos del Señor porque lo bueno que es y lo que nosotros recibimos. Pero amados, se trata de que nosotros aprendamos a desarrollar el amor de nosotros hacia el Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a desarrollar el amor hacia el Señor, nosotros aprendemos a caminar y a entender el corazón del Señor. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad el fin de los días. Eso fue lo que Oseas le decía a Gomer. Le daba esa palabra de consuelo, le estaba diciendo, para muchos cuando la veían así desnuda y envejecida ya por la vida tan trajinada que había tenido, Oseas la toma en sus brazos y le dice, tú serás mía y no vas a fornicar nunca más y yo seré fiel a ti. Amados, está la historia, a grandes rasgos, está la historia de Oseas y su esposa Gomer. Alrededor de esa historia, obviamente está el libro. Y el libro nos cuenta qué pasa con la nación de Israel. ¿Qué pasa con esa nación? Este libro nos muestra la misericordia de Dios diciendo, ¿cómo podré yo abandonar a mis hijos? ¿Cómo podré hacerles mal? ¿Cómo podría desecharlos? Y a pesar de todas nuestras infidelidades para con Dios, Él nos hace una invitación para volvernos y permanecer fieles a Él. Y ahí es donde llegamos a esos últimos 7 versículos de ese último capítulo, del capítulo 14. Esos 7 versículos representan la invitación de parte del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, quiero invitarlos por favor a que volvamos a el capítulo 14 de Oseas. El capítulo 14 de Oseas, versículos del 1 al 7. Y bueno, no les había comentado cuál era el título de la predicación, pero el título de la predicación es Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Y ese es el amor del Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada o no nos ama el Señor porque qué tan buenos somos. Nos ama porque somos sus hijos, porque nos ha escogido, porque Él se ha complacido con cada uno de nosotros a llamarnos para Él. Nos ama porque simplemente el amor de Dios es así. El amor de Dios es por gracia. Por gracia. Nosotros no tenemos que hacer una cantidad de obras sociales para ganarnos el amor de Dios. No. No, amados. El amor de Dios es por gracia para con nosotros. Y mire, dice el primer versículo del 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Este es un llamado que nos hace el Señor. Es la primera invitación. Entonces vemos esa invitación de Dios que nos hace a reconocer nuestros pecados para que volvamos a Él. Entonces Oseas exhorta a Israel a volver al Señor, pero para volver al Señor tenemos que reconocer en qué estamos fallando, en qué no estamos bien con el Señor, en qué estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿En qué no estamos siendo fieles al Señor? Para que volvamos a Él. Para que volvamos al Señor. En la Biblia encontramos cómo el hombre se encuentra caído de la gracia divina por causa del pecado. Y por ese pecado, amados, somos excluidos de la
vida eterna. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. A mí me gusta repetir muchísimo este pasaje de 1 Corintios 6, 9 y 10, porque tenemos que recordarlo, porque nosotros somos tan buenos que nos merecemos estar en el cielo con el Señor. Todos queremos la vida eterna, pero todos vivimos, o muchos podemos vivir o haber vivido o estar viviendo en esto que dice aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a veces esto lo vivimos, esto es el pan de cada día. Pero tan buena persona que es. Pero si permanecemos en esto, vamos a estar excluidos de la vida eterna. Entonces tenemos que alinearnos con el Señor y tener un corazón realmente dispuesto a reconocer nuestros pecados para acercarnos al Señor y poder gozar de esa bendición de la vida eterna. La segunda invitación que hace el Señor es al arrepentimiento. Podemos decir, sí, es que, por ejemplo, no es que yo soy una estafadora. No, sí, es que yo sé que eso no lo tengo que hacer, pero sigo en lo mismo. Ahí no hay arrepentimiento, solamente sabe que hay algo que no debía hacer, pero sigue haciendo lo que no debía hacer. Pero el Señor nos llama en esta segunda invitación, el segundo versículo de Oseas 14 nos dice: llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es venir en arrepentimiento, pero algo genuino delante del Señor. Reconocer realmente, que produzca un cambio en nuestra vida, que produzca un cambio en nuestras actitudes, porque eso es lo que realmente quiere el Señor, un cambio de actitud en nuestra manera de vivir y que podamos caminar de acuerdo a sus estatutos. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, no es con nuestras fuerzas, no es porque nosotros salgamos a conseguir las cosas o a hacer las cosas como en nuestra voluntad queremos hacerlas, no, ni son otras personas las que nos van a venir a ayudar, es el Señor y nuestro verdadero acercamiento a Él. El Señor cuando recibimos del Señor, puso en nosotros su Santo Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar esa relación con el Señor para que por el poder y la gracia de su Santo Espíritu nosotros podamos movernos de acuerdo a como el Espíritu nos guíe. Porque de lo contrario, nuestras propias fuerzas. Por eso dice aquí la palabra: no nos librará el asirio, o sea, otro pueblo no vendrá a librarnos. No montaremos en caballo, nosotros por nuestra voluntad no podemos salir a la guerra. Ni nunca diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque muchos decimos: no, yo salí de esto porque yo hice tal cosa. No, es el Señor el que nos guía a hacer las cosas. Es el Señor que nos da su poder con su Santo Espíritu para poder movernos de acuerdo a como Él dice que nos movamos. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, la siguiente invitación que hace el Señor es a ser restaurados por su gracia. Y esa es la parte más linda de este pasaje. Como siempre queremos escuchar lo más bonito de parte del Señor. Lo más lindo, ¿cierto? Pero mire la promesa que el Señor da aquí, el versículo 4 hasta el versículo 7. Mire, dice, o sea, si reconocemos nuestros pecados, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él,
de verdad. Él dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amados, tomen esa palabra, tomemos esa palabra como una promesa de restauración. Oseas capítulo 14, versículo 4. Estamos siguiendo los versículos que vienen allí. Oseas capítulo 14, versículo 4. Está diciendo el Señor, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y cuándo se apartó de ellos? Cuando reconocemos nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Ahí la ira del Señor es cuando se aparta de nosotros. Y nos da esa promesa de restauración. Y mire lo lindo que dice el Señor aquí. Yo seré a Israel. Israel representa a cada uno de nosotros. Yo seré a Israel como el rocío. ¿Qué hace un rocío? ¿Qué hace un rocío? Es como agua fresca, ¿no? Son gotas de agua fresca. Yo seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio. O sea, ¿hay qué? Prosperidad. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. O sea, va a haber un afirmamiento en el Señor. Se extenderán sus ramas. O sea que prosperaremos espiritualmente. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. O sea, es algo que no vamos a poder ocultar. Todos lo van a ver, todos van a ver cómo vamos a crecer en el Señor. Y no vamos a crecer de cualquier manera, vamos a crecer de esa manera que somos llamados, que todos van a ver, pero esta mujer y este hombre, ¿qué es lo que tienen por Dios? Vemos a nuestro Dios, que nos hace crecer como olivo. Dice, y perfumará como el Líbano. Cuando la presencia de Dios está en una persona, se siente. Se huele, se siente. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Se sentarán bajo su sombra, o sea, volverán. Cuando uno necesita buscar un refugio, si estaremos en el campo, uno busca siempre un árbol que dé sombra, ¿cierto? Y uno se refugia, se sienta ahí para que le dé sombra. Y eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que nos dice en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿Y serán qué? Vivificados como trigo. Veíamos que cuando leíamos al principio uno de los versículos decía que si no se acercaba al Señor estaba desnuda, Gomer, y se veía como tierra seca. ¿Recuerdan? Se veía como tierra seca. Pero si nos acercamos al Señor, dice, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¿Quién no quiere tener todo eso, amados? ¿Quién no quiere que sus raíces sean fortificadas? ¿Quién no quiere que sus ramas sean extendidas como el olivo y que su olor, lo que emana de cada uno de nosotros, sea olor fragante como el del Líbano para otros? Yo creo que todos quisiéramos tener eso. Díganme sí o no, amados, ¿cómo se siente de bien cuando alguien que no conoce al Señor y lo ve a uno como cristiano y le dice usted, y que no sepa que es cristiano uno, le diga, usted tiene algo diferente? ¿Cierto que sí? Uno se siente muy bien. ¿Por qué? Porque se está emanando algo que es de parte del Señor. Buena Biblia le llaman. ¿Perdón? Buena Biblia le llaman en el mundo. Buena Biblia. Ya. Entonces emanamos algo que los demás quisieran tener. Pero uno dice, es la presencia de Dios. Pero eso no lo vamos a poder hacer si nosotros no le somos fieles al Señor. Si nosotros no le somos fieles al Señor, no vamos a poder emanar nada de eso. Ni vamos a podernos enraizar, ni vamos a poder crecer, ni vamos a poder extender, ni vamos a prosperar.
Porque todos queremos prosperar, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos avanzar, pero no lo vamos a poder lograr, amados, si nosotros no hacemos algo que se llama fidelidad al Señor. Porque siempre hablamos de la fidelidad de Dios para con nosotros, pero poco se habla de la fidelidad de nosotros para con el Señor. Porque siempre es, ¿qué me dan? Pero tenemos que hablar, ¿qué doy? ¿Qué le doy yo al Señor? ¿Qué le doy yo al Señor? Así que, amados, ese era el mensaje de Oseas. Ese era el mensaje, y para poder entender esta parte teníamos que tener un poquito de conocimiento, de entendimiento, cómo era que Oseas estaba viviendo, por qué el Señor le entregó ese cometido de predicar lo que predicaba y de la forma de vivir que tenía. ¿Para qué? Para poder entender, que para que él pudiera sentir el dolor del Señor cuando un hijo se aleja de él. Y no porque se aleje de la iglesia, ¿no? Porque aquí pueden venir personas y sentarse y escuchar y no vuelven. Y no quieren decir que sean cristianos. Y nosotros muchas veces, no, yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir realmente en fidelidad al Señor. Viviendo la palabra realmente como tenemos que vivirla. Y ese es el mensaje para hoy, amados. Y una buena preparación para la próxima semana que tenemos Santa Cena. Aquello que no está bien de parte de nosotros, pongámoslo delante del Señor, reconociéndolo con sinceridad, viniendo en arrepentimiento y recibiendo del Señor. Cuantas veces nos alejemos, pero venimos en arrepentimiento, el Señor siempre nos va a recibir con sus brazos abiertos a nosotros. Mire, para cerrar, uno de los hombres más usados en la Biblia, bueno, todos fueron usados, como cualquiera de nosotros podemos ser usados por el Señor, fue el rey David. Y muchos dicen, uy, pero ¿cómo así que un hombre es conforme, se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre que cometió tantos errores, porque cometió muchos errores? Pero ¿sabe qué pasaba? Que él reconocía los errores que había cometido y se postraba delante del Señor a pedir perdón. Y pedía perdón por uno, quizás volvía hacia otro, pero por lo menos avanzaba, dejaba uno y así fuera que hiciera otro, pero lo reconocía. Y eso mismo pasa con nosotros, amados. Nunca vamos a dejar de cometer errores, porque somos humanos. Pero que sigamos todo el tiempo en lo mismo. No. Quizás entreguemos algo, nos arrepintamos por algo y avancemos en eso, pero siempre nos va a salir de pronto otro error. Y de eso se trata la vida cristiana, de que vayamos siendo perfeccionados. La palabra del Señor nos dice en el versículo que tenemos de este año en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Ahí está. Ok. Ahí está. Somos perfeccionados, pero no vamos a ser perfeccionados si continuamos en los mismos errores siempre. Yo quiero, amados, que nos pongamos de pie. Tengamos ese momento con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos que hay en nosotros que no está bien delante del Señor. ¿Qué hay en nosotros que no está bien delante del Señor?